Hola chicas, Dani y Sara, no saben cuánto me alegra estar nuevamente aquí en Carrusel. A nuestro señor director también un saludo muy especial. Y chicas, vamos a empezar con la mejor información. Yo sé que a ustedes les encanta mantener su cuerpo completamente saludable y hermoso. Por eso a ustedes y a todas las personas que les gusta comer bien pero mantener su cuerpo sano, los invito para que veamos la siguiente nota con Rodolfo Bismar, el mejor coach en nutrición. Usted también puede seguirlo a través de sus redes sociales, Rodolfo Bismar Nutrición, y ahí va a enterarse de todos esos truquitos para mantenerse fit. Con usted, Rodolfo, aquí en Carrusel, el papá de los programas. Hola mi gente de Carrusel, yo soy Rodolfo Bismar Nutrición y una vez más estoy aquí con ustedes para compartirles un poco acerca de coaching nutricional y de llaves acerca de nutrición. Bueno, en estos días nosotros estuvimos hablando semanas pasadas acerca del efecto del hambre hedónica y del hambre real. Hablamos un poquitico acerca de cómo funciona la leptina y cómo funciona la grelina en el organismo para generar la sensación de hambre y la sensación de saciedad. De hecho, les voy a recordar un poquitito ahorita en el video para que veamos cómo es que funciona la leptina y cómo es que funciona la grelina en el organismo para generar esa sensación de hambre y la sensación de saciedad. Bien, es importante este tema porque muchas veces el hambre que estamos sintiendo no es un hambre real, es otro tipo de hambre en realidad. Ahora, esto se genera por un círculo vicioso que puede ocasionar la dependencia a un alimento o a ciertos componentes dentro de los alimentos. Vamos a tomar, por ejemplo, el chocolate. Vamos a 4 pasos. El número 1 sería la acción. La acción es simplemente comer chocolate. Pero luego, en segundo lugar, viene una emoción positiva. La emoción positiva es que me siento muy tranquilo cuando consumo ese chocolate o ese tipo de comida o dulce que me gusta, que me genera esa sensación de adicción. Y cuando me siento tranquilo, en segundo lugar, lo que se va a activar es un sistema de recompensa. En ese sistema de recompensa, cuando estoy tranquilo porque comí chocolate, lo que voy a segregar en mi organismo es dopamina, es una hormona, va a trabajar en mi organismo generando una sensación que pasa al cuarto lugar del círculo vicioso, y ese cuarto lugar es simplemente que voy a tener un refuerzo positivo. La acción era comer chocolate. La sensación de tranquilidad activó el tercer paso y ese tercer paso hizo que se generara dopamina en mi organismo y por ende se genera un refuerzo positivo. Esto se conoce en psicología como terapia conductual. Y en esta terapia conductual yo tengo un refuerzo positivo. Entonces puedo recibirlo también de esta manera con los alimentos o relacionándome con los componentes de los alimentos. Entonces vamos a hacer algo, vamos a recordar el video que vimos en semanas anteriores para luego hablar un poquitico de si lo que estoy sintiendo es un hambre real o es otro tipo de hambre, hambre hedónica en el caso que vamos a ejemplificar. Pero si realmente lo que tengo, lo que estoy sintiendo es hambre, si vale la pena comer o si tenemos que trabajarlo de otra manera. Así que vamos allí, vamos a ver el video, recordamos, para luego darle las llavecitas que necesitamos para responder qué tipo de hambre o de dónde viene el hambre que estoy experimentando. Vamos ahí. Bien, entendamos cómo funcionan las llamadas hormonas del hambre y saciedad. Hay 2 señales básicas, una es la de la leptina y la otra la de la grelina. La leptina, que proviene del tejido adiposo, y la grelina, por su parte, proviene del sistema visceral, muy conectada con lo que sucede en el estómago. Sencillamente, cuando disminuye la reserva energética o la entrada de energía en el organismo, surge la grelina como una necesidad. Y cuando hay una mayor ingesta de energía, se segrega la leptina y genera la inhibición de alimentación, quizá por el estado de placer y de tranquilidad. La leptina, al ser superior en el organismo, nos induce entonces a saciedad. Y la grelina, por su parte, nos induce a tener hambre. Quiero decir entonces que estos componentes nos dan una información a nivel del hipotálamo o en el cerebro antes y después de comer. Todos estos sistemas actúan con los circuitos de serotonina y dopamina en el organismo que son relevantes en el comportamiento alimentario, debido a la influencia en procesos como apetito, motivación, recuerdo, recompensa. Es decir, a la satisfacción por determinados alimentos cuando nosotros los ingerimos. Bien, habiendo visto esto, entendemos entonces que no solamente existe el hambre real, el hambre fisiológica, sino que también existen otros tipos de hambre. Y este tema es interesante porque algunos hablan acerca de los 7 tipos de hambre. 7 tipos de hambre. El hambre olfativa,
el hambre visual, el hambre de oído, el hambre de boca, el hambre mental, el hambre de estómago y el hambre de corazón. O sea, son 7 tipos de hambres que puedes identificar cada una. Por ejemplo, el hambre mental porque te acuerdas de un alimento, de lo que sabe; de boca por la sensación del sabor o la sensación al masticar; visual porque lo estás viendo, y así cada una de ellas tiene una identidad bien particular. 7 tipos de hambre, interesante. Entonces vamos ahora con los tips que te voy a dar para poder identificar si lo que estás sintiendo es un hambre fisiológica y real o si lo que sientes es un hambre causada por alguna otra razón. Número 1. ¿El hambre que sientes apareció de repente o es un hambre que viene gradual? Si el hambre aparece de repente, ojo, es otro tipo de hambre, porque el hambre que sientes por necesidad fisiológica es un hambre que viene gradualmente llegando a ti. Si fue un hambre repentina, cuidado con ese tipo de hambre. Número 2. ¿Lo que acabo de comer es suficiente para mí o después de haber comido lo suficiente todavía sigo teniendo hambre? Porque normalmente cuando es un hambre no fisiológica, siempre hay una sensación por un tipo de algo de comida que te hace falta, y entonces la comida que consumes nunca será suficiente. Pero si entiendes que lo que comiste es suficiente para ti y el hambre ha calmado, entonces tienes el control. Si no, es otro tipo de hambre. Número 3. Es importante que entiendas qué tipo de sentido ha despertado en ti el hambre que estás experimentando. Porque si el sentido que se ha despertado en ti junto con el alimento genera saciedad, no hay ningún problema. Pero si el sentido que ha despertado en ti se aleja de la realidad de lo que está llevando a tu estómago, entonces esta hambre no es real. Número 4. Interesante esta. ¿Tengo un antojo específico o cualquier tipo de comida puede satisfacerme? Porque cuando tienes hambre real, cualquier tipo de comida es importante para ti y puede satisfacerte. Pero cuando es ansiedad emocional o es una hambre hedónica, entonces simplemente tienes un antojo específico por cierto producto o por cierto contenido dentro de tu alimento. Número 5. ¿Puedo posponer mi necesidad de comer? Porque cuando es un hambre real, yo puedo posponer la necesidad de comer. El hambre va a aumentar gradualmente, es cierto, podrá aumentar, pero esto no quiere decir que yo tenga que comer inmediatamente, instantáneamente. Si eso es lo que estás sintiendo, entonces tu hambre no es real. Cuando es un hambre real, no necesariamente tienes que suplirlo en el momento. Se puede posponer un poco, aunque el hambre vaya aumentando. Pero si no puedes controlar esa sensación, entonces lo que estás experimentando no es un hambre real. Estos tips son bien importantes para que puedas identificar si lo que estás sintiendo es un hambre fisiológica o un hambre fisiológica o real, o un hambre hedónica ocasionada por algunos otros sentimientos o algunas otras emociones o algún tipo de ansiedad. Me gustaría tenerte en consulta. Si estás interesado, sigue mis redes sociales y contáctame al 317-5533-006. Estoy para servirte y para poderte ayudar en tu proceso nutricional. Y no te olvides de visitar mis redes sociales, Rodolfo Bismar Nutrición. Nos vemos ahí. Dios te bendiga y Dios te guarde.